En la sala de estar de su casa en Madrid, Carlos irrumpió con una risa cruel, lanzando el teléfono de Juan al suelo mientras gritaba: «Eres un maricón patético. No mereces ser parte de esta familia». Juan, con el corazón hecho trizas, huyó esa noche sin mirar atrás, dejando atrás una vida de secretos y mentiras que lo habían consumido durante años. Pero lo que nadie esperaba era que, una década más tarde, Carlos llamara a la puerta de Juan, con lágrimas en los ojos, admitiendo su propia verdad oculta. Juan recordaba esa noche como si fuera ayer. Tenía 18 años entonces. Un chico delgado y nervioso que acababa de confesar su orientación sexual a su familia durante una cena tensa. Su padre, un hombre conservador que trabajaba en una fábrica de automóviles en las afueras de la capital, se había quedado en silencio, con la mirada fija en el plato. Su madre, siempre la mediadora, había intentado calmar las aguas. Pero Carlos, el hermano mayor perfecto, el deportista, el estudiante ejemplar, el hijo predilecto, había explotado. «Esto es una vergüenza. ¿Cómo puedes hacernos esto? Eres una decepción», le había espetado. Y sus palabras habían sido como cuchillos. Juan no pudo soportarlo más. Empacó una mochila con lo esencial y se marchó, vagando por las calles iluminadas de Madrid hasta encontrar refugio en un albergue juvenil. Los primeros días fueron un infierno. Juan no tenía dinero, ni amigos cercanos que supieran su secreto. Madrid, con su vibrante escena LGBT en barrios como Chueca, parecía un mundo lejano para un chico de familia tradicional. Se sentía solo, rechazado no solo por su orientación, sino por el peso de las expectativas familiares. ¿Por qué había decidido confesarlo? Había sido un impulso, impulsado por el amor que sentía por un compañero de clase, Miguel. Un chico de ojos oscuros que le había dado el coraje para ser honesto. Pero esa honestidad le costó todo. Su padre le cortó el contacto. Su madre le enviaba mensajes esporádicos pidiéndole que volviera. Pero Carlos era el que más dolía. Siempre había idolatrado a su hermano mayor, el que lo defendía en el colegio, el que le enseñaba a jugar al fútbol. Ahora, esa admiración se había convertido en resentimiento profundo. Juan encontró trabajo en un café de Malasaña, sirviendo espresso o hipsters y turistas. Allí conoció a gente que lo aceptaba tal como era. Poco a poco, reconstruyó su vida. Se matriculó en la universidad, estudiando psicología, fascinado por entender las mentes humanas, especialmente las que, como la suya, luchaban con identidades reprimidas. En sus clases, aprendió sobre los impactos de la homofobia internalizada, sobre cómo la sociedad española, a pesar de sus avances legales, el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba prejuicios en los núcleos familiares conservadores. Juan se prometió no volver a esconderse. Encontró un novio, Alejandro, un artista de 23 años con quien compartía risas y sueños en un pequeño apartamento en Lavapiés. Su relación era sencilla, honesta, un bálsamo para las heridas del pasado. Mientras tanto, Carlos seguía su camino de éxito. Se graduó en Derecho. Consiguió un puesto en un bufete prestigioso en el centro de Madrid. Se casó con Elena, una mujer hermosa y ambiciosa que trabajaba en marketing. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña.
Y compraron una casa en un barrio residencial de Pozuelo. Desde fuera, su vida era impecable. Pero por dentro, Carlos luchaba con demonios que no se atrevía a nombrar. Recordaba las noches en la universidad, cuando había sentido atracción por un compañero de residencia. Pero lo había reprimido, convenciéndose de que era una fase. Su reacción contra Juan había sido, en parte, un reflejo de su propio miedo. Si lo ataco a él, no tendré que enfrentarme a mí mismo. Pensaba en silencio. Pero el tiempo no borra las verdades enterradas, las hace supurar. Un día, durante una cena familiar, su padre mencionó a Juan de pasada, con un tono de lamento. Ojalá hubiera sido diferente, dijo. Carlos sintió un nudo en la garganta. Esa noche, solo en su estudio, buscó en Internet foros sobre orientación sexual. Leyó testimonios de hombres que habían vivido vidas dobles, casados con mujeres mientras ocultaban su verdadero yo. Se miró en el espejo y, por primera vez, admitió en voz baja, soy gay. Fue como si un dique se rompiera. Lloró durante horas, pensando en el daño que había causado a su hermano. ¿Cómo podía haber sido tan cruel? Su matrimonio con Elena era una fachada, la amaba como amiga. Pero no de la forma que ella merecía. Los niños. ¿Qué pasaría con ellos? La decisión de confesar lo aterrorizaba. Pero el peso de la mentira era insoportable. Carlos comenzó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo para hombres LGBT en Madrid. Allí conoció a otros como él. Profesionales exitosos que habían salido del armario tarde en la vida. Uno de ellos, un médico de 40 años, le contó cómo su salida había destrozado su familia al principio. Pero eventualmente los había unido en una honestidad nueva. Carlos se armó de valor. Primero, se lo dijo a Elena. Fue una noche de confrontación dolorosa. Ella gritó. Lloró. Lo acusó de haberla engañado durante años. «Me has robado mi vida», le espetó. Carlos no lo negó, sabía que tenía razón. Acordaron divorciarse, pero compartir la custodia de los niños. Elena, herida pero fuerte, se mudó con los pequeños a casa de sus padres temporalmente. Luego vino lo más difícil, contárselo a sus padres. En la misma sala donde años atrás había humillado a Juan, Carlos se sentó frente a ellos. «Papá. Mamá. Soy gay», dijo con voz temblorosa. Su padre se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Su madre, con lágrimas, lo abrazó. «Hijo, ¿por qué no lo dijiste antes?». Carlos explicó su miedo, su negación, y cómo su reacción contra Juan había sido una proyección de su propio conflicto. Sus padres, aunque choqueados, prometieron apoyarlo. Pero el silencio de su padre duró semanas. Un recordatorio de las raíces conservadoras que aún persistían en muchas familias españolas. Finalmente, Carlos decidió buscar a Juan. Investigó en redes sociales. Encontró su perfil en LinkedIn. Juan ahora era terapeuta especializado en salud mental LGBT. Le envió un mensaje: hermano. Necesito hablar contigo. Juan, al leerlo, sintió una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Qué querría Carlos después de tanto tiempo? Acordaron reunirse en un café neutral.
El mismo donde Juan había trabajado años atrás. Cuando Carlos entró, Juan notó lo cambiado que estaba, más delgado, con ojeras, pero con una vulnerabilidad que nunca había visto en él. Juan. Lo siento. Comenzó Carlos. Fui un idiota. Te herí porque no podía aceptar mi propia verdad. Juan lo miró fijamente. ¿Tu verdad? ¿Qué quieres decir? Carlos respiró hondo. Soy gay. Juan. Lo he sido siempre. Pero lo negué. Mi matrimonio fue una mentira. Y ahora estoy pagando el precio. Juan se quedó atónito. El hermano perfecto. El que lo había llamado patético. Ahora confesaba lo mismo que él. La ironía era cruel. ¿Y esperas que te perdone así como así? Replicó Juan. Me echaste de casa. Me hiciste sentir como basura. ¿Sabes lo que pasé por tu culpa? La conversación fue tensa, llena de acusaciones y lágrimas. Carlos admitió su cobardía. Como su miedo a la sociedad a pesar de los avances en España. Como la ley contra la discriminación lo había llevado a traicionar a su propio hermano. Juan, por su parte, compartió sus años de lucha. Como había construido una vida auténtica con Alejandro. Pero con cicatrices que nunca sanarían del todo. Tú tenías todo, el apoyo de la familia. El éxito. Yo lo perdí por ser honesto. Dijo Juan. Carlos bajó la cabeza. Lo sé. Y ahora yo lo estoy perdiendo todo. Elena me odia. Los niños están confundidos. Papá apenas me habla. Fue un momento de empatía forzada. Donde ambos vieron el costo de las mentiras y los prejuicios. Pero la reconciliación no fue inmediata. Juan necesitaba tiempo para procesar. Volvió a casa con Alejandro, quien lo escuchó pacientemente. Es tu hermano. Amor. Tal vez merezca una segunda oportunidad. Sugirió Alejandro. Pero Juan dudaba. ¿Era genuino el arrepentimiento de Carlos? ¿O solo buscaba alivio para su conciencia? En sus sesiones de terapia, Juan aconsejaba a pacientes sobre el perdón. Pero aplicarlo a su propia vida era diferente. Recordaba las noches de insomnio después de su salida forzada. Cómo había lidiado con la depresión. Sintiéndose rechazado por su sangre. La sociedad española había progresado, festivales como el Orgullo en Madrid eran masivos. Pero en familias como la suya, de clase media trabajadora, las tradiciones católicas aún pesaban. Carlos, mientras tanto, enfrentaba las consecuencias de su revelación. En el trabajo, rumores circulaban. Un colega conservador lo miró con desdén durante una reunión. No esperaba esto de ti. Le dijo en privado. Carlos sintió el estigma que Juan había sufrido años antes. Perdió algunos clientes. Y su jefe le sugirió tomarse un tiempo libre. En casa. Las visitas a sus hijos eran awkward. El pequeño preguntaba por qué mamá lloraba tanto. Elena. En una llamada furiosa. Le exigió más dinero para la manutención. Me mentiste. Carlos. Pagas por eso. Él aceptaba, sabiendo que era justo. Pero el aislamiento lo consumía. Asistía más al grupo de apoyo, donde encontró consuelo en historias similares. Uno de los miembros,
Un profesor llamado Raúl, de 35 años, se convirtió en un amigo cercano. Raúl había salido del armario a los 20, perdiendo a su familia religiosa en Andalucía, pero había encontrado paz en Madrid. Un día, Raúl invitó a Carlos a un evento en Chueca. «Ven. Conoce gente real», dijo. Carlos vaciló. Pero fue. Allí, en medio de la multitud diversa, vio parejas del mismo sexo caminando de la mano sin miedo. Por primera vez, se sintió libre. Bailó. Rió. Y al final de la noche, Raúl lo besó. Fue un beso tentative. ¿Pero real? Carlos se apartó, abrumado. No estoy listo, admitió. Raúl entendió. Toma tu tiempo. Pero no te escondas más. Esa experiencia lo hizo reflexionar sobre las decisiones pasadas. ¿Por qué había elegido una vida heterosexual? ¿Por presión familiar? ¿Por el deseo de ser normal? Ahora, pagaba el precio, un divorcio costoso, una relación tensa con sus hijos, y el remordimiento por haber dañado a Juan. Juan, por su parte, decidió confrontar a sus padres. Los visitó un domingo, con Alejandro a su lado para apoyo. Su madre los recibió con abrazos. Pero su padre fue distante. «Hijo. ¿Has vuelto?», dijo secamente. Juan no perdió tiempo. «Papá. Mamá. Carlos me contó todo». Su padre suspiró. «Es una locura. ¿Cómo puede ser que los dos?» Juan lo interrumpió. «No es una elección. Papá. Es quien somos. Tú nos educaste en una casa donde el amor debía ser incondicional. Pero cuando lo necesitábamos, nos fallasteis». Su madre lloró. «Teníamos miedo. Juan. La sociedad. La iglesia». Juan sacudió la cabeza. «España ha cambiado. Nosotros también merecemos ser felices». Alejandro intervino suavemente. «Señor. Yo amo a su hijo. Él es fuerte gracias a lo que pasó. Pero podría haber sido más fácil con vuestro apoyo». La conversación duró horas, llena de argumentos y revelaciones. Su padre admitió su rigidez, influenciada por su crianza en un pueblo conservador de Castilla. «No supe cómo manejarlo», confesó. Al final, prometieron intentarlo. Invitaron a Carlos a una cena familiar la semana siguiente. Juan accedió, pero con reservas. «Si viene, que sea honesto», dijo. Carlos llegó puntual, con una botella de vino. La cena fue tensa al principio, silencios incómodos, miradas evasivas. Pero cuando Carlos habló de su grupo de apoyo y de Raúl, algo cambió. Juan vio vulnerabilidad en él. No el hermano arrogante de antes. «He perdido mucho por mi cobardía», admitió Carlos. «Tú fuiste valiente desde el principio». Juan sintió un atisbo de compasión. «¿Valiente o imprudente?». «Pagué un alto precio». Después de la cena, los hermanos caminaron por el Parque del Retiro. «Juan. ¿Podemos empezar de nuevo?»,
preguntó Carlos. Juan dudó. No es tan simple. Me traicionaste. Carlos. Lo sé. Pero soy tu hermano. ¿Y ahora? Entiendo tu dolor. Compartieron recuerdos de infancia, partidos de fútbol. Vacaciones en la Costa Brava. Juan se abrió sobre su relación con Alejandro. Cómo había encontrado amor verdadero. Carlos confesó su atracción por Raúl. Pero su miedo a comprometerse después del divorcio. Todo es un lío. Dijo. Juan lo miró. La vida es un lío. Hermano. Pero al menos ahora somos honestos. Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Días después, Elena contactó a Juan. Tu hermano destruyó mi vida. Le dijo por teléfono. Pensé que éramos felices. Juan la escuchó, empatizando con su dolor. Lo siento. Elena. Él también sufrió. Pero Elena estaba furiosa. No. Él eligió mentirme. Ahora, lucho por explicarles a los niños por qué papá se fue. Juan se sintió atrapado en medio. ¿Debería defender a Carlos? ¿O reconocer el daño causado? Decidió ser neutral. Ambos pagáis por decisiones pasadas. Pero los niños necesitan a sus padres. Elena colgó, dejando a Juan con más dudas. En el trabajo, Juan atendía a un paciente joven que luchaba con su salida del armario. Mi familia me rechazaría, decía el chico. Juan lo aconsejó, el rechazo duele. Pero vivir una mentira duele más. Pero en su mente, pensaba en Carlos. ¿Había sido su hermano una víctima de la sociedad? ¿O un perpetrador de daño? La respuesta no era clara. España, con sus leyes progresistas, aún tenía brechas. En 2026. Encuestas mostraban que el 80% apoyaba el matrimonio gay. Pero en familias tradicionales, la aceptación era menor. Juan se preguntaba si el cambio real venía de adentro. Carlos, impulsado por su conversación con Juan, decidió avanzar con Raúl. Salieron a cenar en un restaurante coqueto de Chamberí. Raúl era paciente, entendiendo el bagaje de Carlos. No te apresures, dijo. Pero Carlos sintió una conexión genuina. Algo que nunca había tenido con Elena. Al final de la noche, se besaron de nuevo. Esta vez con convicción. Quiero intentarlo, murmuró Carlos. Raúl sonrió. Yo también. Pero la felicidad era frágil. Al día siguiente, su padre lo llamó. Hijo, esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Carlos sintió el rechazo que Juan había vivido. Papá. Soy yo. ¿No me quieres? El silencio al otro lado fue ensordecedor. La brecha familiar se ensanchó. Su padre evitó las llamadas de Carlos durante semanas, mientras que Juan intentaba mediar. Dale tiempo, hermano, le dijo Juan en una llamada. Él nos rechazó a mí primero. ¿Pero volvió? Carlos suspiró. Es hipócrita. Me vio como el hijo perfecto. Y ahora soy una decepción. Juan entendió.
La perfección es una ilusión. Todos pagamos por mantenerla. En su propia relación, Juan enfrentaba tensiones. Alejandro notaba su distracción. «Estás obsesionado con esto», le dijo una noche. «Tu familia te hirió. Pero ahora te consumes por ellos». Juan admitió que tenía razón. «Quiero closure. Amor. Para todos nosotros». Un incidente aceleró las cosas. Los hijos de Carlos. ¿En una visita? Preguntaron directamente: «Papá, ¿por qué no vives con mamá? ¿Es porque te gustan los chicos?» Carlos, tomado por sorpresa, decidió ser honesto. «Sí. Hijos. Soy gay. Como el tío Juan». La niña, de 8 años, frunció el ceño. «Pero la abuela dice que eso está mal». Carlos sintió un golpe. La abuela se equivoca. El amor es amor. Pero el niño, de 10, lloró. «No quiero que seas diferente». Carlos los abrazó, prometiendo que nada cambiaría su amor por ellos. Esa noche, llamó a Elena para discutir. «Necesitamos terapia familiar», sugirió. Elena accedió. A regañadientes. «¿Por los niños? No por ti». La sesión de terapia fue reveladora. El terapeuta, una mujer experimentada en temas LGBT, guió la conversación. Elena expresó su traición: «Me usaste como cobertura». Carlos se disculpó profusamente. «Fui cobarde. Te merecías la verdad». Los niños escucharon, confundidos pero curiosos. Al final, acordaron un plan: visitas regulares, comunicación abierta. Juan, invitado como apoyo, compartió su historia. «Yo pasé por lo mismo. Duele. Pero se supera». Elena lo miró con respeto. «Eres fuerte, Juan. Ojalá Carlos hubiera sido como tú». Mientras tanto, la relación de Carlos con Raúl progresaba. Pasaban fines de semana en la Sierra de Madrid, caminando y hablando de futuros. Raúl, openly gay desde joven, ayudaba a Carlos a navegar su nueva identidad. «No te definas por el pasado», le decía. Pero el pasado volvía. Un excliente conservador publicó un comentario homófobo en redes sobre Carlos, afectando su reputación profesional. Perdió un caso importante. «Esto es el precio», pensó. En una cena con Juan y Alejandro, compartió sus miedos. «La sociedad dice que acepta. Pero en el trabajo es diferente». Juan asintió. «Bienvenido a mi mundo de hace 10 años». Alejandro intervino: «España ha mejorado. Pero el cambio es lento. Luchad por ello». Juan decidió organizar una reunión familiar ampliada, incluyendo a Elena y los niños. En la casa de sus padres, la tensión era palpable. Su padre, al ver a los nietos, suavizó su postura. «No quiero perderos», dijo a Carlos. «Pero esto va contra lo que creo». Carlos replicó: «Papá, tus creencias me hirieron. Y a Juan también».
Su madre me dio, somos una familia. Aprendamos. La cena transcurrió con conversaciones difíciles sobre fe, amor y aceptación. Elena contribuyó, yo también lucho. Pero por los niños. Intentaré. Al final. Su padre abrazó a Carlos. Hijo. ¿Te quiero? Dame tiempo. Fue un paso pequeño, pero significativo. Sin embargo, un giro inesperado llegó cuando Raúl reveló su propio secreto. Carlos. Tengo VIH. Lo controlo con medicación. Pero quería decírtelo. Carlos se soqueó. ¿Por qué no antes? Raúl explicó, miedo al rechazo. Carlos reflexionó sobre su hipocresía. Él había rechazado a Juan por miedo. Y ahora enfrentaba lo mismo. No cambia nada. Dijo finalmente. Te quiero tal como eres. Pero internamente. Luchaba con prejuicios internalizados. Investigó sobre el VIH. Aprendiendo que con tratamiento era indetectable e intransmisible. Aún así, el estigma social en España, aunque menor, persistía. Compartió con Juan. Ahora entiendo más sobre discriminación. Juan sonrió tristemente. Bienvenido al club. La presión culminó en una confrontación final con su padre. Carlos lo visitó solo. Papá. Acepta o piérdeme. Su padre. Con lágrimas. Admitió, tengo miedo por ti. La iglesia dice. Carlos interrumpió, la iglesia evoluciona. Como España. El Papa habla de inclusión. Su padre asintió lentamente. Intentaré. Fue un breakthrough. Carlos sintió alivio. Pero sabía que el camino era largo. Juan. Viendo el progreso. Reflexionó sobre su propio viaje. Había perdonado. Pero no olvidado. Con Alejandro. Planeaban casarse. Después de todo esto. Quiero celebrar el amor real. Dijo. Invitaron a la familia. Carlos aceptó ser padrino. Hermano. Gracias por darme una segunda oportunidad. Juan respondió, todos merecemos redención. Pero con acciones. No palabras. El día de la boda llegó. En un jardín soleado de Madrid. Juan y Alejandro intercambiaron votos ante amigos y familia. Carlos. Al lado. Sintió una mezcla de alegría y envidia. Su propia vida estaba en reconstrucción, relación con Raúl. Custodia compartida. Trabajo inestable. Pero por primera vez. Se sentía auténtico. Su padre. Aunque rígido. Asistió y sonrió durante la ceremonia. Elena trajo a los niños. Quienes corrieron felices. Fue un símbolo de sanación. Pero no sin cicatrices. Meses después. Carlos enfrentó un desafío laboral, un caso de discriminación contra un empleado gay. Lo tomó personally. Ganándolo con pasión. Esto es por ti. Juan. Pensó. Su reputación se recuperó. Atrayendo clientes LGBT. Raúl y él se mudaron juntos. Creando un hogar estable. Los niños los visitaban. Aprendiendo sobre diversidad.
Tío Raúl es cool, dijo el niño un día. Juan, ahora con una práctica exitosa, escribió un artículo sobre familias y salida del armario, basado en su experiencia. Recibió elogios, pero también críticas de conservadores. La sociedad aún debate, pensó. En una cena familiar, todos reunidos, reflexionaron. Hemos pagado precios altos, dijo Carlos. Pero valió la pena. Juan asintió. La verdad libera. Pero duele. Sin embargo, no todo era perfecto. Su padre aún luchaba con su fe, ocasionalmente haciendo comentarios incómodos. Elena encontró un nuevo amor, pero guardaba rencor. Los hermanos sabían que la reconciliación era un proceso ongoing. En una charla privada, Juan preguntó a Carlos, ¿valió la pena esperar tanto para salir? Carlos respondió, no. Perdí años. Herí gente. Tú fuiste el valiente. Juan sonrió. ¿Y tú? El que aprendió. Al final, la familia encontró un equilibrio frágil. Juan y Alejandro planeaban adoptar. Carlos y Raúl viajaban juntos. Las heridas sanaban, pero recordaban el costo de los prejuicios. ¿Es correcto priorizar la verdad personal sobre la estabilidad familiar, incluso si causa dolor a los inocentes?